Bienvenidos. Hoy vamos a aplicar la regla básica de derivación de la derivada de un cociente de dos funciones. Si hemos llegado hasta aquí es porque ya previamente hemos aplicado y dominamos hasta cierto punto la derivada de una constante, la derivada de una potencia de x, la derivada de un múltiplo constante por una función, la derivada de una suma de funciones y la derivada de un producto de dos funciones. De manera que esta sería la sexta regla básica o fórmula básica de derivación, la derivada de un cociente de dos funciones. Un cociente de dos funciones lo expresamos de manera general en esta ocasión como f de x entre g de x. Y si queremos derivar ese cociente, pues lo expresamos así. Derivada de f de x entre g de x es igual a g de x, o sea, la función del denominador multiplicada por la derivada de f de x, o sea, f' de x, que vendría siendo la derivada de la función del numerador. Todo eso menos, siempre aquí hay un signo menos, f de x, o sea, la función del numerador, multiplicada ahora por la derivada de g de x, o sea, la derivada de la función del denominador, g' de x. Y todo eso dividido entre el cuadrado de g de x, o sea, la función del denominador elevada al cuadrado. Esa fórmula es como generalmente la vamos a encontrar en los libros, pero es muy común que utilicemos también esa misma fórmula, pero expresada de otra manera. Decimos que la derivada de un cociente es la derivada de u entre b, donde vean que u se ha cambiado, ha tomado el lugar de f de x. F de x ahora es u y g de x ahora es b. O v, pues es una v, pero comúnmente le llamamos b solamente. Entonces, es lo mismo. Derivada de f de x entre g de x o derivada de u sobre b, es lo mismo. Y entonces esta fórmula la podemos expresar como b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Estas son comillas, ¿ok? Que significa derivada. Y todo eso dividido entre b cuadrada. Es la misma fórmula, son fórmulas equivalentes. Esta segunda manera de expresarla es más simple y esta primera fórmula es más formal, pero son equivalentes, es lo mismo. Entonces vamos a aplicar esa fórmula, cualquiera de las dos, para resolver las siguientes funciones, las siguientes derivadas. Lo primero que hacemos es identificar ¿cuál es f de x? Pues f de x está en el numerador, es la función del numerador. ¿Y cuál es g de x? G de x es la función que está en el denominador. Y antes de querer aplicar la fórmula, lo que vamos a hacer es algo que hicimos igual con la fórmula del producto de dos funciones. Vean que en la fórmula ocupo las funciones f de x, g de x, pero también ocupo sus derivadas, f' y g' de x. Entonces, antes de aplicar la fórmula, voy a determinar esas derivadas. Voy a determinar f' de x y g' de x para después sustituirlas únicamente en la fórmula. La derivada de f de x, si f de x es lo que está en el numerador, pues su derivada es, a ver, la derivada de 11x al cubo más la derivada de 5x cuadrada menos la derivada de 7x, porque es una suma de funciones. Entonces, voy a derivar cada término de esa suma. Primero voy a sacar la derivada de 11x al cubo. Y la derivada de 11x al cubo es 33x cuadrada. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué sé eso? Pues porque el 3, que está como exponente, se baja multiplicando al 11. 11 por 3, 33. Escribo la x y le resto 1 al exponente. El exponente era 3. Ahora el exponente va a ser 2. Luego eso se lo explican a su sobrinito de primaria para que aprenda a derivar, a aplicar la fórmula de la derivada de una potencia, que es muy sencilla, ¿verdad? Después
más la derivada de 5x cuadrada, pues es igual, el 2 se baja multiplicando al 5, es 10, escribo la x y le resto 1 al exponente. Como el exponente era 2, ahora me queda x a la 1, y x a la 1 no tiene caso poner el 1 como exponente, ¿verdad? Me queda solamente x. Menos la derivada de 7x, menos la derivada de 7x, pues es la derivada de una constante por x. La derivada de una constante por x es solamente la constante, por eso me queda menos 7, ¿sí? Y ahora voy a sacar también, voy a obtener la derivada de g, o sea, g'. G' de x es igual a, si g de x es 2, su derivada es 0, porque es la derivada de una constante. La derivada de 2 es 0, es la derivada de una constante. Ya tengo ubicados f de x, g de x y sus derivadas. Entonces voy a sustituirlas en la fórmula. Estoy aplicando más esta fórmula, así como f de x y g de x, pero es lo mismo. Si yo digo que esto es u y esto es b, entonces aquí tengo u' y acá tengo b', pero es lo mismo exactamente, ¿ok? Es exactamente igual. Cualquiera de las dos fórmulas que quieran aplicarlo, como ustedes quieran. Bien, voy a sustituir en la fórmula y voy a obtener entonces la derivada de y. La función es y, entonces voy a obtener y'. Y' que también a veces la podemos expresar como dy en dx. ¿Recuerdan? Significa la derivada de y, es lo mismo. Y esto va a ser igual a, sustituyendo lo que dice la fórmula, g de x es lo que está en el denominador, o sea, 2, que multiplica a la derivada de f de x, o sea, f' de x. F' de x es esto que está aquí, o sea, 33, a ver, ese 3 que está medio raro, 33x cuadrada más 10x menos 7. Todo eso es f'. Y luego, menos, siempre es menos, recuerden, en la fórmula del cociente, aquí es menos. Entonces, menos f de x. F de x es lo que está en el numerador, o sea, 11x cúbica más 5x cuadrada menos 7x. Y todo eso va multiplicado por g'. G' vale 0. Entonces todo esto aquí va por 0. Ahora, lo que nos falta es dividir todo entre g de x al cuadrado. O sea, entre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Ya está. Y notemos algo. Este término está multiplicado por 0. ¿Qué va a pasar con él? Pues se va a cancelar, ¿sí? Todo ese polinomio, ese trinomio, 3 términos, están multiplicados por 0, se van a cancelar. Y entonces me va a quedar únicamente el término de la derecha, el 2, que multiplica al 33x cuadrada más 10x menos 7, y todo eso dividido entre 4. Aquí lo que vamos a hacer para terminar con esta derivada es simplificar este 2 cuartos. 2 cuartos es lo mismo que un medio. Entonces sería de la siguiente manera: 33x cuadrada más 10x menos 7, y todo va multiplicado por un medio, o sea, aquí sería por 1 entre 2, pero no tiene caso multiplicar el numerador por 1, porque me da lo mismo, entonces solamente lo voy a expresar de esa manera. Y este sería el resultado de esta primera derivada que nos están pidiendo. Bien. Ese sería el resultado. Ahora bien, alguien dirá por ahí, alguien se habrá dado cuenta que en el denominador solamente tenemos una constante, tenemos solamente un 2 en el denominador. Entonces podríamos sacar ese 2 como un medio, porque en realidad aquí hay un 1 multiplicando que no se pone, aquí hay un 1 y el 1 con este 2 forman un medio. Puedo sacar ese un medio
diría alguien por ahí, podemos sacar ese medio como un múltiplo constante y derivar solamente la función que queda entre paréntesis. Y es correcto, vean, esto lo puedo expresar como un medio de 11x al cubo, ¿sí? 11x al cubo más 5x cuadrada menos 7x. Es correcto. Y entonces derivaríamos solamente esta parte, aplicando la fórmula del múltiplo constante. Saco el múltiplo constante, saco la constante y derivo solamente esta función. ¿Cuál será la derivada? Pues va a ser un medio de la derivada de todo esto. Serían 33x cuadrada, porque ya sabemos de dónde sale eso, ¿sí? Más 10x menos 7. Y esta expresión es exactamente igual que esta, solo que el 1 medio está expresado como coeficiente, pero podríamos llevar este 2 dividiendo a todo y me quedaría igual que el resultado que obtuvimos aplicando la fórmula del cociente. No quisimos tomar este atajo porque la intención es aplicar la fórmula de la derivada de un cociente de funciones, pero ya una vez que hemos practicado y agarrado algo de experiencia, es válido hacerlo. Ahorita no lo quisimos hacer porque la idea es aplicar la fórmula del cociente de dos funciones, pero hubiera estado muy bien ese atajo, ¿verdad? Bien, vamos a resolver ahora la siguiente derivada. Ubicamos precisamente aquí f de x, lo que está en el numerador, y g de x, lo que está en el denominador. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de querer aplicar la fórmula es determinar f' de x, que sería la derivada de 3. La derivada de 3 es 0. Y voy a obtener también g' de x, la derivada de todo esto. La derivada de 8x cuadrada menos la derivada de 4x más la derivada de 1, ¿verdad? Entonces, la derivada de 8x cuadrada es 16x, menos la derivada de 4x es 4, más la derivada de 1, pues la derivada de 1 es 0, porque es la derivada de una constante. Y ya, no voy a poner ahí más 0, no tiene caso, ¿verdad? Ya tengo las derivadas de esas funciones. Ahora voy a sustituir en la fórmula para obtener y'. Y' dice que es, según la fórmula, ¿ok? Según la fórmula de la derivada de un cociente, g de x primero, y g de x es la función del denominador, o sea, 8x cuadrada menos 4x más 1. Todo eso multiplicado por f', y f' vale 0. Eso multiplicado por 0. Menos, siempre es menos. F de x, o sea, 3, lo que está en el numerador, multiplicado por g', la derivada de g, o sea, 16x menos 4. 16x menos 4. Ya está lo que va en el numerador. Ahora, en el denominador, pues voy a tener el cuadrado de g de x, o sea, esa función del denominador, 8x al cuadrado menos 4x más 1, todo eso al cuadrado, ¿sí? Eso es g de x al cuadrado. Y vemos, aquí notamos inmediatamente que este primer término se va a cancelar porque está multiplicado por 0. Entonces nos va a quedar únicamente el menos 3 que multiplica a 16x menos 4, todo dividido entre ese trinomio que está al cubo, 8x cuadrada menos 4x más 1, todo al cubo. No conviene desarrollar este trinomio al cubo porque nos va a salir una expresión más desarrollada, no más simplificada. Entonces así la vamos a dejar indicada solamente, ese trinomio elevado al cubo. Pero en el numerador sí vamos a desarrollar este menos 3 que multiplica al 16x y al menos 4, ¿sí? Podríamos dejarlo así
y sería correcto, está bien. Pero vamos a desarrollarlo. Y', recuerden que siempre aquí lo que a veces se complica es simplificar la función ya una vez que la hemos derivado. Es a veces que eso es lo que resulta más complejo, no tanto derivar, sino simplificar. Y debemos siempre tratar de devolver como resultado una expresión lo más simplificada posible. Entonces, vamos a desarrollar aquí y me va a quedar menos por más es menos. 16 por 3 me da 48. 48x. Luego, menos por menos es más. 3 por 4, 12. 48x más 12. Y en el denominador, la misma expresión, 8x cuadrada menos 4x más 1. Todo eso al cuadrado. Y ahora sí, este es el resultado de la derivada de esa segunda función. Vamos a pasar a el siguiente par de ejercicios. Bien, la primera que vamos a hacer aquí, ubicamos primero lo que es f de x y ubicamos lo que es g de x. Ahora obtenemos f' de x, o sea, la derivada de lo que está en el numerador. ¿Cuál es la derivada de lo que está en el numerador? Pues es la derivada de 8x cúbica, es 24x cuadrada. ¿De dónde sale eso? Pues el 3 se baja multiplicando al 8, 8 por 3, 24. Escribo la x y le resto 1 al exponente. Si el exponente era 3, ahora va a ser 2. Luego, menos la derivada de 6x cuadrada, pues son 12x. Y más la derivada de 4x es 4. Recuerden que la derivada de una constante por x es igual a la constante. Eso es f'. ¿Y cuánto va a dar g'? ¿Cómo va a ser g'? Pues la derivada de g de x. G de x es 5. G de x es 5x. La derivada de 5x es 5. ¿Ok? Otra vez la derivada de una constante por x es igual a la constante. Ya tengo las derivadas de f de x y de g de x. Ahora voy a sustituir todo en la fórmula para obtener y'. Bien, nos va a quedar, a ver, sustituyendo lo que dice la fórmula, g de x, o sea, 5x, que multiplica a f', o sea, a 24x cuadrada menos 12x más 4. Menos, ¿ok? Siempre es menos. F de x, o sea, lo que está en el numerador, 8x cúbica menos 6x cuadrada más 4x. Y todo eso multiplicado por g' de x. Y g' vale 5. O sea, todo eso multiplicado por 5. Y en el denominador, pues es el cuadrado de g de x. G de x es 5x, pues 5x al cuadrado es 25x cuadrada, porque es 5x por 5x. 5 por 5, 25, y x por x, x cuadrada. Bien, voy a desarrollar todo eso. Me van a quedar bastantes términos al desarrollar. Voy a obtener otra vez la derivada. Vean que ahí ya terminé de derivar. Pero tenemos que simplificar. No basta con entregar este resultado y decir, ya terminé de derivar. Esa es la derivada. Sí, esa es la derivada, porque ya no hay ninguna derivada pendiente de realizar. Ya hemos terminado de derivar, pero hay que simplificar. Es lo correcto, simplificar la expresión y devolver como resultado una expresión lo más simplificada posible. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a desarrollar primero este 5x que multiplica a cada término de este trinomio. Multiplicando primero 5x por 24x cuadrada. Más por más es más. 5 por 24 me da 120. Y x por x cuadrada, x cúbica. Luego,
5x por menos 12x más por menos, menos 5 por 12, 60. X por x, x cuadrada. Los exponentes se suman en la multiplicación, recuerden. Luego, 5x por 4 va a ser más por más, es más 5 por 4, 20. 20x. ¿Ok? Ya terminé por ese lado. Ahora voy a multiplicar el 5 por cada término de este trinomio. Y el resultado que obtenga, le voy a cambiar el signo por este signo menos que está aquí afuera. Entonces, multiplico primero 5 por 8x cúbica, más por más es más por este signo menos que está afuera, ¿sí? Por este signo menos me va a cambiar el signo y me va a quedar menos, ¿ok? Entonces, me va a quedar menos 5 por 8, 40x cúbica. Luego, 5 por menos 6x cuadrada, más por menos, menos. Y el menos que está afuera me cambia el signo y se queda más. 6 por 5, 30x cuadrada, 30x cuadrada. Y luego 5 por 4x, más por más es más. Y por el menos que está afuera me queda menos. 5 por 4, 20. 20x. Ya terminé de desarrollar todo lo que está en el numerador y me queda en el denominador el mismo 25x cuadrada. Voy a simplificar lo que está ahí en el numerador. Voy a buscar términos semejantes. Tengo las x cúbicas. Primero los exponentes más altos. 120x cúbica menos 40x cúbica. Eso me queda 80x cúbica. Luego, menos 60x cuadrada más 30x cuadrada me quedan menos 30x cuadrada. Y luego, más 20x menos 20x, pues me quedan 0x. Y entonces ya no voy a tener término que tenga x, porque las x se cancelan. 20x menos 20x, 0x. Y en el denominador sigo teniendo el 25x cuadrada. Bien, para terminar, esto se puede simplificar un poco más. Vean que en el denominador tengo x cuadrada y en el numerador los dos términos tienen a la x cuadrada. De hecho, el primer término tiene a la x cúbica. Entonces puedo factorizar la x cuadrada en el numerador para cancelarla con la x cuadrada del denominador. Y también vemos que el 25 del denominador es un múltiplo de 5 y el 80 y el 30 del numerador también son múltiplos de 5. Entonces voy a factorizar el 5x cuadrada en el numerador. Me va a quedar, lo voy a hacer aquí, en este pedazo. Y' me va a quedar. En el numerador voy a dejar 5x cuadrada factorizado. 5x cuadrada, ¿por cuánto lo debo de multiplicar para que me dé 80x cúbica? Pues lo debo de multiplicar por 16x, ¿verdad? 5 por 16, 80. Y x cuadrada por x, x cúbica. Luego, menos, por este menos que está aquí, 5x cuadrada, ¿por cuánto lo debo de multiplicar acá para que me dé 30x cuadrada? Pues por 6, ¿verdad? 5 por 6, 30, 30x cuadrada. Y ya está factorizado el numerador. Ya está factorizado. Y en el denominador únicamente voy a factorizar el 5. O sea, voy a dejar 5 que multiplica a 5x cuadrada. 5 por 5x cuadrada me da 25x cuadrada. Y aquí noten que el 5x cuadrada del numerador con el 5x cuadrada del denominador se hacen la unidad. Decimos de manera trivial, decimos se cancelan, pues de manera formal y correcto, es decir, se hacen uno, se hacen la unidad. Y entonces me va a quedar como resultado únicamente 16x menos 6, todo eso dividido entre 5. Y este es el resultado de esta
segunda derivada, bueno, del inciso C, de la función del inciso C. 16x menos 6, todo dividido entre 5. Bien, vamos a resolver la última que vamos a hacer en esta ocasión. Lo primero que hacemos siempre es identificar f de x y g de x, tener eso bien claro. Entonces, vamos a hacer nomás un poco de espacio aquí. Ahí está. Vamos a decir siempre f de x está en el numerador, es la función del numerador, y g de x es la función del denominador. Bien, y antes de aplicar la fórmula, lo que vamos a hacer es derivar f de x y derivar g de x, o sea, obtener f' de x primero y luego g' de x. F' sería la derivada de x a la 4. La derivada de x a la 4 es 4x cúbica. Eso es la derivada de f de x, o sea, f'. Y g' de x, o sea, la derivada de g de x, es la derivada de x a la 4 menos 7. La derivada de x a la 4, pues es 4x cúbica también, menos la derivada de 7. Y la derivada de 7 es 0 porque es una constante. Entonces, así nos queda. Vean que la derivada de f de x y la derivada de g de x dan lo mismo, ¿sí? 4x cúbica en este caso. ¿Qué vamos a hacer ya? Pues aplicar la fórmula. Vamos a obtener y'. Y y' es, según la fórmula, primero vamos a multiplicar g de x en el numerador. G de x, ¿a qué es igual? Pues es la función que está en el denominador. O sea, x a la 4 menos 7. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por la derivada de f de x, o sea, f' de x, que es 4x cúbica. Menos, siempre menos, f de x es x a la 4 por g' de x, o sea, g' de x, la derivada de g de x, que también es 4x al cubo. Ya está el numerador. Y todo eso va dividido entre el cuadrado de g de x. G de x, pues es 4x, perdón, g de x es x a la 4 menos 7. Entonces, en el denominador nos va quedando x a la 4 menos 7 al cuadrado, porque es g de x al cuadrado. Bien, de hecho, podemos decir que ya derivamos, pero vamos a simplificar ahora. Tenemos que simplificar esta expresión. ¿Cómo se hace? Pues primero desarrollando en el numerador los productos que están indicados. Este binomio pues se va a multiplicar por este monomio. Serían x a la 4 por 4x cúbica, más por más es más. 4 por 1, 4. X a la 4 por x al cubo es x a la 7. Los exponentes se suman. Luego, menos 7 por 4x cúbica, más por menos, menos. 7 por 4, 28. 28x cúbica. Y luego el otro es un monomio, por un monomio, menos por más, menos. 4 por 1, 4. X a la 4 por x al cubo, x a la 7, ¿verdad? Los exponentes se suman otra vez. Y en el denominador nos sigue quedando ese binomio, x a la 4 menos 7, todo al cuadrado. Vean que aquí en el numerador tengo 4x a la 7 menos 4x a la 7, me quedan 0. 0x a la 7. Y entonces en el numerador solamente me queda un menos 28x al cubo en el numerador. Y en el denominador me queda ese binomio que es x a la 4 menos 7 todo al cuadrado. Y ese es el resultado de esta derivada. De esta manera, pues hemos aplicado la fórmula de la derivada de un cociente de dos funciones y lo hemos hecho de manera lenta, digamos, primeramente
calculando la derivada de las funciones del numerador y del denominador y luego sustituimos todo en la fórmula. Posteriormente vamos a hacerlo de manera más directa. Una vez que hemos practicado y vamos agarrando experiencia, vamos a aplicar esta fórmula directamente. Hasta la próxima.